Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesito más de ti. Dile al Señor, necesito hoy más de ti, mi Dios. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a saludar a María del Pilar Acevedo, a Cata Camargo, a Patricia Gallego, a Margarita Murrieta, a Marlene Tobar Puentes, a Karen López, a Jimena Salamanca, a Magdalena Grau, a los demás, pues, hombre, Luisa Galarza, ya tiene la cámara encendida. Y a los demás, hombre, qué tristeza, Manuel, que por más que se les dice, si no se es fiel en lo poco, no se puede hacer más. Alicia Gómez, buenas noches. Nancy Murcia, buenas noches. Quién sabe si los demás solo se conectan, pero quedan dormidos y viendo el televisor al otro lado. Isabel Murrieta, buenas noches. Bueno, ¿están preparados? Lápiz, esfero, crayón, tiza, lo que tengan para anotar. Es más, si tienen tinta y el dedo, pues anoten en la sábana con la tinta y el dedo, pero no se vayan a perder. Listo, de que siento de parte del cielo preparando este hermoso tema, hermoso tema. Y en la primera parte necesito la participación de todos ustedes. Gracias por aquellos que con amor, con caridad, con humildad, con obediencia, con respeto, han encendido sus cámaras para hacerse partícipes de esta vigilia de manera activa. Y quiero trabajar con ustedes, mis queridos hermanos. La primera pregunta es esta. ¿Cuál es el lugar más importante de un templo católico? La Eucaristía, el sagrario. El sagrario. Gema, ¿fue Gema la que habló? Sí, Gema, ¿y qué pasó con tu cámara, Gema? ya la puse, pero no me vio.
Ah, sí se puede, Gema, vamos, solo tienes que tenerla así hasta las 6 de la mañana. Después de las 6 de la mañana puedes acostarte a dormir y apagar la cámara. Muy bien. Ahora, Ok. cuando se encienden las luces del altar, ¿cuál es el lugar más importante en el templo? El altar. El altar. Muy bien. ¿Cómo saludamos al sagrario y al altar? Con una Con, venia. con respeto, con venia, sí. Con una genuflexión. Muy bien, Gema. Muy bien. Veo que Arrodillándose al Gema está Señor. activa. Eso me gusta. Con una genuflexión. ¿Sabe? ¿Alguien sabe aquí qué es una genuflexión? Porque uno dice, sí, es una genuflexión. ¿Y qué es una genuflexión? Como Una arrodillado. Doblar el saludo. cuerpo hasta la mitad. Muy bien. Poner una rodilla al piso y la otra hincada. ¿Listo? Genuflexión. Bien. Un signo de reverencia cuando uno no puede hacer una genuflexión es una venia. Tempranito. En septiembre se comienza a vender, Es correcto, es correcto. porque las casas se arreglan, ahora se Apagué arreglan. la cámara. Apagué el micrófono. Yanira, Yanira. tiene- Ven, yo a veces dudo que la gente esté conectada con el corazón y la vigilia. No sé, el Señor siempre confirma esto con signos prodigios y señales. De pronto yo estoy equivocado. Pero bueno, Sí, ahí vamos equivocado. aprendiendo. Ahí vamos aprendiendo. Miren, las palabras de Jesús son palabras de vida eterna y nos enseñan a eso. Nos enseñan a eso. Estoy convencido que uno de los grandes problemas que tenemos es que la gente quiere hacer su santa voluntad y quiere vivir un cristianismo a su manera, y ojalá eso sea con la ley del menor esfuerzo. Y de una vez les digo y les recuerdo algo que les había enseñado en alguna otra oportunidad. La vida tiene un grado de dificultad mínimo y los que viven debajo de ese grado de dificultad terminan suicidándose. Porque al primer enamoramiento y al primer no, ya no tiene sentido su vida. La vida es como estar en un ejército y el cristianismo es como estar en una compañía. Los entrenamientos tienen que ser tan duros que la batalla parezca un paseo. Sin exigencia no hay excelencia. La iglesia no quiere muchos matrimonios, quiere santos matrimonios, porque de los otros ya hay muchos. La iglesia no quiere muchos discípulos, quiere santos discípulos, porque de los otros ya hay muchos. La iglesia quiere servidores santos, no muchos servidores, porque de esos muchos servidores que no son santos, hay muchos. Y si no aprendemos a ser fiel en lo poco, después, ¿cómo podemos reclamar algo más? Si usted no sabía que el lugar más importante del templo es el sagrario y que al primero que hay que saludar es al dueño de la casa, pues hay que acercarse primero al sagrario. Y si usted no sabe que allí está Jesús sacramentado, pues se lo cuento, ahí está Jesús sacramentado. Está la real presencia de Jesús en la Eucaristía, en cuerpo, en sangre, en alma y en divinidad. Y sentí que tengo eco con mi voz, sentí un eco femenino ahí. Bueno, bendito sea el Señor. Y usted, como reverencia, reconociendo que allí está su Señor, usted hace una genuflexión. Y si su cuerpo no le permite hacer una genuflexión, entonces hace una venia. Y cuando las velas ya están encendidas, ya no es el sagrario el lugar más importante del templo, es el altar, porque allí Jesucristo, sumo sacerdote, se convierte en víctima y en altar. Y por eso el presidente de la Asamblea Litúrgica Eucarística besa el altar cuando comienza la ceremonia. No sé si han visto eso en algo.
¿Hay algún católico hoy? Sí. Ah, bendito sea el Señor. No, ya esto se puso bueno. Esto se puso bueno. Quiero que por favor tomen apuntes, porque va a ser clave lo que les voy a enseñar hoy. Pero yo sé que si usted lo apunta, tendrá la oportunidad de volver a leerlo, aunque no tenga batería su celular. ¿Por qué? Porque un cuaderno de apuntes no necesita batería, no necesita ser recargado. Y lo segundo es porque yo sé que Dios le va a hablar a usted, porque hemos estado orando y preparando esta vigilia en oración para que usted escuche la voz del Señor y le hable a su realidad. Y por si fuera poco, nos hemos puesto de acuerdo para que suceda. Y perdónenme, yo me considero un hombre de fe y yo sé que esto va a suceder. Pero va a haber diferencia entre aquellos que se disponen Amén. y aquellos que no se disponen. Aquellos que confunden una vigilia virtual con una charla de radio y les va cogiendo el sueño. Y les va cogiendo el sueño. Y les va cogiendo el sueño. Y les va cogiendo. Y les va cogiendo. Dale, Señor. Y brille para él. Nuestro párroco, cuando nos permitía hacer vigilias, le decía a la comunidad parroquial: los espero tal día porque tenemos vigilia. Y va a ser una vigilia carismática. Y por favor, no vengan a dormir al templo. Quédense en sus casas durmiendo. Porque en una vigilia no se viene a dormir, se viene a hacer vigilia, a estar vigilantes, a no estar con sueño. ¿Para qué viene a dormir a una banca de una iglesia que es tan fría y tan incómoda? Quédese más bien en su casa, dormidito, y deje que los únicos que quieren estar en la vigilia, pues estén. Y los que quieren hacer vigilia con el Señor, estén. Oye, me parecen unas palabras tan sabias. Es un cura que invita a la vigilia, pero dice: los que se quieran dormir, pues que se queden en la casa y no molesten en la vigilia. Mucho sirve el que poco estorba. Y con esa espiritualidad levantamos un grupo de servidores muy hermosos en la parroquia. Hoy quisiera compartir, a la luz del tema planteado que ya estoy desarrollando, precisamente dar esas luces. Vamos a la carta de los Hebreos, capítulo 13, versículos 1 al 4. Hebreos, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Carta a los Hebreos, no a los ebrios. Capítulo 13, versículos del 1 al 4. Lo digo porque una vez una niña que estaba estrenando proclamadora de la lectura dijo: de la carta a los ebrios. Uy, ese cura le daban unas ganas de embriagarla. Bueno, bendito sea el Señor. ¿Listo? Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 1 al 4. Voy a leerles de mi versión, tengo la versión Jerusalén. Que el amor fraterno perdure. No olviden la hospitalidad. Gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los que son maltratados, pensando que también ustedes tienen un cuerpo. Tengan todos en gran respeto el matrimonio, y el hecho conyugal sea sin mancha, que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Palabra de Dios, te alabamos. Tercera pregunta. Anoten la Por pregunta. favor, discúlpame, ¿me regala la cita? Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos del 1 al 4. ¿Listo? ¿Ya todos están? Bueno, toca ponernos más Listo. dinámicos. Así me gusta, con actitud dinámica, muchachos. Perdón.
No sé por qué me silenciaron, pero me salió un mensajito que decía, el Perdón. anfitrión lo ha silenciado. Perdón, fue sin querer. No sé, siento que me están haciendo bullying. Pero bueno, no se preocupe. Sucede hasta en las mejores familias, no se preocupe. Listo. Entonces, volvamos. Anoten la pregunta. ¿Qué significa Filadelfia? No es una pregunta retórica, pueden contestar. ¿Qué significa Filadelfia? Era la iglesia de Filadelfia. Yo pensé que iba a decir la película protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington. Bien. Existen 3 tipos de amor. El amor ágape, que es el amor de Dios. Es un amor asentimental. Asentimental. Existe el amor eros, que es el amor de la pareja. Katica Camargo, estás pidiendo la palabra, cuéntanos. Estaba buscando en Google qué significaba Filadelfia y significa la ciudad del amor fraternal. ¡Ah, muy bien! Entonces, el amor tiene como 3 matices. El amor ágape, que es el amor que Dios nos tiene, es un amor asentimental. El amor eros, que es el amor del matrimonio, de la pareja. Por eso el versículo 4 de este texto es muy hermoso. Y las primeras palabras en español del versículo 1 del capítulo 13 de la Carta a los Hebreos del Nuevo Testamento de la Biblia Católica dice que el amor fraterno perdure. Y eso es lo que significa Filadelfia. Amor fraterno. Amor fraterno. Para Dios, es más importante el ser que el hacer. Porque en Dios el ser y el hacer son uno solo. Pero en el hombre no es así. A veces nos preocupamos más por lo que hacemos que por lo que somos. Y cuando nos preguntan, ¿y tú quién eres? Normalmente contestamos lo que hacemos. ¿Se han dado cuenta en eso? Katica, ¿te habías puesto a pensar en eso? Oye, ¿y tú quién eres? No, pues yo soy profesional de la ingeniería civil y soy el sobrino de la tía Pepita Mendieta y estudié 6 meses de finanzas en la San Marino y entonces comenzamos a hablar un resto de cosas que hacemos, pero si la persona es muy objetiva tendría que decirle, oye, no te estoy preguntando lo que haces, te estoy preguntando quién eres. Te repito la pregunta, ¿quién eres? Y resulta que nosotros intentamos definirnos por lo que hacemos y eso está mal. Uno no debe definir a las personas por lo que hacen, porque nosotros somos mucho más de lo que hacemos. Somos mucho más que aquello que hacemos. Resulta que cuando una persona va a definirse y va a decir el quién es, eso suena a veces muy petulante. Imagínate, Joaco, que yo te dijera, tú me preguntaras a mí, ¿y yo quién soy? Entonces yo te digo, Joaco, mira, yo soy un ser humano, soy un hijo de Dios, me considero buena persona, no me considero santo, soy un pecador, pero un pecador en rehabilitación, un pecador que quiere ser santo. No me considero la persona más buena del mundo, pero tampoco creo que sea la persona más mala de este mundo. Y créanme que uno esté hablando con toda la sinceridad, más de uno le sonará eso petulante. Más de uno le sonará eso presuntuoso. Y entonces uno, para no quedar así, comienza a buscar
respuestas políticamente correctas. ¿Sí? Yo soy un pobre porque el mundo me hizo así. ¿Quién eres tú? Y resulta que solo para contestar esa pregunta se necesita conocerse. Y resulta que si tú no te conoces, no te puedes aceptar. Y resulta que si tú no te conoces y no te aceptas, no te puedes amar. Y resulta que si tú no te puedes amar, no puedes amar al otro. Entonces quiero que tomen ese camino que les estoy planteando. Primero, conocerse. Luego, aceptarse. Luego, amarse. El amor es el resultado de ese proceso. Nadie ama lo que rechaza y nadie ama lo que no conoce. Luego, primero es conocerse, luego es aceptarse y luego amarse. Las personas que sufren de baja autoestima, de bajo autoconcepto, que tienen un concepto pobre de sí mismo, es porque no se conocen. ¿Y por qué no se conocen? Porque tienen miedo de conocerse. O sea que el primer obstáculo para conocernos es el temor. ¿Y cómo tenemos miedo de conocernos? Comenzamos a vender, a exponer, a manifestar un ser que no es real. Un ser que lo único que busca es ser aceptado, porque el mayor miedo del ser humano es el rechazo. Es decir, que el rechazo se convierte en una imposibilidad de amar y de amarse. Y entonces, yo quiero hacer esta vigilia, si ustedes me lo permiten en los próximos minutos, como un retiro para dos personas. Tú que me estás escuchando y este servidor que es instrumento del Señor. ¿Me lo permiten? Sí. No sé si entraron en modo perrito de buceta. Sí, por supuesto. Gracias, Nancy. ¿Por qué la cámara no está encendida, Nancy? Cuéntame. Porque mi internet es muy malito y me saca, entonces prefiero Permito el escucharlo. internet. Deberíamos practicar el internet malito. Nancy. Listo. Mira esto que te quiero compartir. Si tú no te conoces, hay áreas ciegas de ti que los otros pueden percibir y que esas áreas ciegas de los cuales ellos son conscientes y tú no, pueden generar malas relaciones fraternales. Malas relaciones fraternales. Y cuando estamos en una comunidad cristiana, miren que estoy utilizando la palabra fraternal, Filadelfia, amor fraternal. Malas relaciones fraternales. Y cuando estás en una comunidad cristiana, si esa comunidad cristiana realmente te ama a ti, para que tú seas consciente de esa área ciega, tendrán que recurrir a la corrección fraterna. ¿Sí estás viendo el hilo conductor? Y entonces esa área ciega, cuando se te aplica la corrección fraterna, hace que eso que era inconsciente para ti, ya sea consciente para ti. ¿Y para qué te hace la comunidad cristiana consciente de esa área ciega? Para que tú, al tener conciencia de esa limitación, de esa fragilidad, de esa debilidad, de esa imperfección, comiences a corregirla. Y que corrigiéndola se vaya construyendo, peregrinando con el Señor, una mejor versión de ti. Una mejor versión de ti. Una comunidad cristiana que no hace corrección fraterna no es una comunidad cristiana. ¿Hasta ahí vas bien? ¿Vamos bien? Ah, eso sí me gusta. Esta gente.
Muy bien, gracias, Karen. Miren. Néstor, pero te voy a hacer una pregunta. Cuando una persona entra para ser servidor, bueno, pasa por como por un curso, ¿no? Yo entiendo muy bien lo que tú dices, que si uno no está sano, pues la comunidad tendría que darle a uno esa facilidad de la corrección fraterna. Pero de pronto yo tengo mucha, ¿cómo te digo?, soberbia, orgullo de mí, y entonces yo lo que lo tomo es mal cuando me hacen una corrección fraterna. Entonces no sigo en el servicio o alguna cosa así puede pasar, o sea que pasa superior a lo espiritual, lo humano, porque no hay una corrección mía en la parte, digamos, emocional. Y lo que estoy haciendo es algo espiritual. Lo que pasa es que lo emocional, y gracias por tu pregunta y tu intervención, Magdalena, lo emocional, lastimosamente, no es muy bien aceptado cuando se nos toca en corrección. O sea, decirle a un hermano servidor, permítanme, voy a utilizar con todo respeto servidor entre comillas, ¿listo? Hermano servidor, ¿listo? ¿Por qué utilizo las comillas? Porque puede ser servidor solo de título, ¿listo? Cuando yo al hermano servidor le hago preguntas como esta, ¿y tú por qué sirves? Y yo descubro que sus intenciones no son las correctas, yo como líder de ese grupo humano debo prohibirle el servicio. Porque hasta que no purifique las intenciones de su corazón, su hacer no va a ser congruente con su ser. Y por eso comencé por ahí. En Dios el ser y el hacer son uno solo, pero nuestro hacer no siempre define nuestro ser. Y como no siempre define nuestro ser, yo no debo trabajar por el servidor antes que por el ser humano. Primero trabajo con el ser humano y al hacer un buen ser humano, al sacar una mejor versión del ser humano, estoy construyendo directamente por añadidura un mejor servidor. Ah, gracias. Curiosamente, hemos caído en un enfoque de visión que creo que es incorrecto y que quiero que esta noche, en el nombre del Señor, lo corrijamos. Por favor, anota la frase. Anota la frase. De tanto mirar el bosque, dejé de ver los árboles. No sé si la frase es clara, si no la desarrollo. Yo veo a Juaco con sonrisas, yo no sé si estoy diciendo chistes, pero debe ser que el hombre está en sábado felices, está feliz este sábado, digo yo. Nuestro problema es un problema de visión. Tengo una visión tan general que pierdo la visión de la particularidad. Tengo una visión de grupo que puedo convertirme, por tener una visión de grupo, en un ciego de una visión personal. Y nuestro Dios es un Dios personal, que nos ama personalmente, que nos acepta personalmente, que nos conoce personalmente y que nos asume salvíficamente de manera personal. Yo quiero hacerte una pregunta. Karen. Si en algún momento uno ve ese tipo de conductas que uno como servidor, como hijo del Señor, él le va como permitiendo ver y no son sanas, uno está llamado a comentárselo al director de la comunidad o lo debe callar. Muy buena pregunta, mi querida Karen, pero no quiero caer en casuísticas, que por favor las preguntas no sean casuísticas, porque entonces terminamos convirtiendo el retiro, esta noche de vigilia, y lo digo con toda caridad, en una charla de cafetería. Sé que tu pregunta es importante y quiero dar las luces que el Espíritu Santo me permita darte al respecto. Pero que por favor, si quieren hacer, les propongo esto si les parece bien. Anoten las preguntas si quieren en el chat o al final y las resolvemos todas para no atrasar el desarrollo de la temática de esta noche. Vale, y voy a contestarte, Karen, la pregunta. ¿Listo? Bien. Cada uno debe obrar en conciencia. Sí y solo sí esa conciencia está formada.
Por ejemplo, mi hija tiene 7 años. Ya es consciente de lo que es bueno y de lo que es malo, pero no a plenitud. Entonces, como tiene 7 años, las luces que les falta a ella, nosotros como padres debemos suplirlas. Entonces, habrán cosas que ella podrá orar en conciencia con las luces que le hemos dado, y hay otras que no podrá orar en conciencia sin las luces nuestras. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, cada persona debe ser responsable de su propio mundo y de su propio destino. Y entiéndase aquí la palabra destino como la consecuencia lógica de la suma de todas las decisiones que ha tomado durante su propia vida. Eso es el destino. La consecuencia lógica de la suma de todas las decisiones que ha tomado en su vida. Y aquí les doy un cambio de paradigma. Y es, miren, necesitamos, antes que criticar al hermano, amar al hermano. Pero no puedo amar al hermano si no me amo a mí mismo. Porque las carencias afectivas que yo tenga, siempre las prolongaré en mi relación con el prójimo. Anote esa frase que le puede servir. Las carencias afectivas que yo tenga, las proyecto siempre en mi relación con el prójimo. ¿Ustedes no se han dado cuenta que hay gente que está en la iglesia pero no tiene mentalidad de reino? ¿Se han dado cuenta que hay personas que están en la comunidad pero no tienen mentalidad de Cristo, sino mentalidad de mendigos? Y uno, al mendigo, debe dignificarlo y a veces no darle lo que el mendigo le pide, sino darle lo que el mendigo necesita. ¿Se acuerdan en Hechos 3, cuando Pedrito, después de Pentecostés, se fue al templo y en la puerta hermosa había un paralítico? Menos mal Pedro no tenía plata. Y entonces por eso dice, ni oro ni plata tengo, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? A Cristo resucitado reinando en su corazón. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿El mendigo necesitaba la moneda o necesitaba ser levantado y dignificado como persona? ¿Qué dicen ustedes? Ser dignificado. Dignificado y dignificado. Ah, pero ¿por qué Pedro pudo dignificarlo? Porque él mismo, en el capítulo anterior, en el capítulo 2, que es de Pentecostés, él ya ha experimentado su propio perdón de parte de Cristo resucitado. Cuando usted no se ha sentido perdonado por usted mismo, cuando usted no ha experimentado el perdón de Dios, también va a proyectar esa falta de perdón a sí mismo y esa falta de perdón de Dios. Y con todo respeto digo esto, sucede más en la psicología femenina que en la psicología masculina. Eso no significa que en la psicología masculina no se pueda presentar, pero sí se presenta más en la psicología femenina. Usted no se imagina cuántas mujeres, para intentar calmar sus conciencias después de haber caído en ese execrable pecado del aborto, vuelven a confesarse y vuelven a confesarse porque sienten que su culpa es más grande que la misericordia de Dios. No sé si ustedes se han encontrado con personas así, pues yo me he encontrado con personas así. Entonces, miren eso. En este cambio de paradigma, lo primero que tengo que hacer es formar al ser para ser, no para hacer. Voy a repetir la frase. Formar al ser para ser, no para hacer. Primero debo formar al ser humano, a la persona, para que siendo ser humano, siendo persona, dignificándola como persona, pueda hacer. Y si yo formo el ser para ser, su hacer será congruente. Su hacer será coherente con su ser. ¿Vamos muy bien o estamos ya locos?
¿Vamos bien? Listo, perfecto. Ya aquí me dijo Jimena que sí, yo le hago mejor. ¿Listo? Perfecto. Miren, esto les va a reventar el cerebro, pero anótenlo. Dios determinó que el protagonista de la creación fuera el hombre. Que el administrador de la creación fuera el hombre. Y que la historia se escribiera como consecuencia lógica de las decisiones del hombre. Los protagonistas de la historia no son los ángeles. Los protagonistas de la historia no son los demonios. Los protagonistas de la historia no son las aves del cielo, las bestias del campo, no. Los protagonistas de la historia somos los ántropos, los seres humanos. Y entonces cuando tú estudias historia, te das cuenta que eso que redactaron los historiadores fueron decisiones humanas. En respuesta a las circunstancias favorables o desfavorables que estaban viviendo. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios ilumina las decisiones, pero las decisiones las toma el hombre. Voy a dar un ejemplo al respecto. ¿Ustedes saben qué pasó el 13 de mayo de 1917? Se apareció la Virgen. Se nos apareció la Virgen, muy bien. Y ella en Fátima se atreve a decir esto. Recuerden, cada vez que la Virgen habla de parte del cielo, es de manera condicional y con una advertencia. Por favor, anoten esos criterios de discernimiento. Ustedes necesitan aprender esto, de manera condicional y con una advertencia. ¿Qué pidió la Virgen en Fátima? Hagan penitencia, hagan oración y por favor que le consagren a Rusia al Sagrado Corazón y eviten esas doctrinas de errores que pueden propagarse en todo el mundo. Si no hacen eso, ahí viene la condición, si no, ya hizo la advertencia, ahora viene la condición. Si no hacen eso, vendrá una guerra aún peor, que estaba sucediendo en 1917, la Primera Guerra Mundial. ¿Y quién fue el protagonista de esa historia? El hombre. Y entonces el cielo interviene con el permiso de la Virgen María del Cielo y advierte, oiga, hagan penitencia, hagan oración, consagren a Rusia para que esos errores no se difundan. Estoy hablando de 104 años antes. ¿Y ustedes qué creen? Los errores que nacieron, ¿ustedes saben cuáles eran los errores de Rusia? Comunismo, Marx, Lenin. ¿Ustedes creen que 104 años después esos errores todavía existen? ¿O ya se acabó eso? Todavía existen. Todavía existen. ¿Por qué? Porque toda profecía de revelación privada es de carácter condicional. Es decir, está sujeta a la decisión del hombre. Otro ejemplo, este es mucho más sencillo. ¿Quién ordenó? A ver, vamos a ver quién es aquí la Biblia más rápida al oeste. ¿Quién ordenó a Jonás ir a Nínive? Dios. Y ahorita está diciendo quién será Jonás y qué es Nínive. Dios. Dios. Dios, Marlene, muy bien. ¿Y qué le dijo Dios que dijera Jonás a los ninivitas? Que la iba a destruir. Que cambiara. Se convirtiera. cambiara. No, nunca dijo que cambiaran. Por favor, ese espíritu de adivinación fuera de aquí. No, que advirtiera que se iba a ser destruida la ciudad. Vaya y dígale a los ninivitas esto. Anoten la predicación. En 40 días, Nínive será destruida. 6 palabras. Pregunta. ¿Fue Dios el que mandó a Jonás a Nínive? ¿Sí o no? Sí. Pregunta. ¿A los 40 días Nínive fue destruida? No. No. Pero ¿cómo así si era una profecía que Dios mandó? Pero si no como cambiaron, se cambió. ¿Y por qué
¿Ya entendieron por qué les estoy diciendo que toda profecía es condicional? Sí. ¿Vieron? Toda profecía es condicional. Porque Dios determinó que el protagonista de la historia fuera el Era el hombre a través de sus decisiones. ¿Se acuerdan cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio al hombre después de terminar la creación? Que descanse. Que vayan y llenen la tierra. Sometan la tierra, sojuzgad la tierra, creced y multiplicaos. Espero que se acuerden. Y si no, leen en Génesis 1, 26, 27 y siguientes, para que no se vayan a perder. Miren lo que dice la carta a los hebreos. Que el amor fraterno perdure. Que Filadelfia perdure. Y hay unas manifestaciones, o sea, unos haceres que deben revelar el ser del Filadelfia, el ser del amor fraternal. ¿Cuál es la primera? La hospitalidad. Primera manifestación de ese amor fraterno es la hospitalidad. Por eso, si ustedes leen, el versículo 2 dice, no olviden la hospitalidad. Alguien que me diga qué es la hospitalidad. No el hospital, la hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad? Acoger a quien llega a la casa. Exactamente. Acoger. Eso es la hospitalidad. ¿Y acoger en dónde? ¿Debajo de un puente? No, en la casa. En la casa. En la casa. Yo quiero que esta pregunta se la conteste usted para adentrico, no en público, para adentrico. ¿A cuántas personas usted ha acogido en su casa de manera hospitalaria? ¿Sabía que eso es una obra de misericordia? Sí. Dar posada al peregrino. Contéstese para adentrico. Porque si usted nunca ha hecho eso, ya usted está haciendo un examen. A mí me falta amor fraternal. Y una de las causas de que yo sea carente de amor fraternal para compartir con el otro es que quizás no me amo y no me acepto porque no me conozco. Espero que estén viendo el hilo conductor. Porque ya estoy comenzando a ensamblar todas las piezas de este rompecabezas. Miren, San Juan Pablo II, el grande, de feliz memoria, que la Iglesia Católica celebrábamos el día de antier, el día de su santo, decía con claridad, la fraternidad es el resultado de una espiritualidad de comunión. Por favor, anote la frase. La fraternidad es el resultado de una espiritualidad de comunión. ¿Y en qué consiste la espiritualidad de comunión? No en que usted únicamente sea capaz de reconocer a Jesús sacramentado en el sagrario o en el altar y entonces usted lo salude con una genuflexión. ¿Se acuerdan que les hablé de eso al principio? Ahora lo voy a ensamblar aquí. La verdadera espiritualidad de comunión no es únicamente que usted sea capaz de reconocer a Jesús sacramentado en el sagrario o en el altar cuando está en la Eucaristía, no. La espiritualidad de comunión se da realmente cuando el amor fraternal me permite reconocer a Jesucristo en el hermano. Oigan esa frase, Jesucristo en el hermano. Es decir, que si usted es capaz de reconocer a Jesucristo en el hermano, en el prójimo, y esto incluye a la suegra, malas noticias para algunos, qué pena, pero así es la espiritualidad de comunión. Como yo les dije, esto es muy exigente. Esto es muy exigente. Si usted no es capaz de reconocer a Jesucristo en el hermano, usted se va a dar el lujo de perder a su hermano por indiferencia, por insolidaridad, por irrespeto. ¿Usted no se ha dado cuenta que nosotros los esposos a veces le gritamos a nuestra esposa y la tratamos como el peor trapo del piso?
Por eso la carta a los hebreos incluye el amor conyugal. Oiga, el cristianismo tiene un indicador y ese indicador lo dio Cristo. En esto reconocerán que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, ahí hay chismes, peleas, disensiones, divisiones. ¿Y por qué se manifiesta eso? Porque todavía se manifiesta en nosotros el hombre carnal, el hombre sarquicos, y no el hombre espiritual, de la espiritualidad de comunión, del cual San Juan Pablo II nos ha hablado. Y miren ese cambio de visión. Si yo no soy capaz de ver y de reconocer a Jesús que está en María del Pilar, a Jesús que está en Juaco, a Jesús que está en Cata Camargo, a Jesús que está en Marlene Tobar, en Jesús que está en Magdalena Grau, en Jesús que está en Patricia Gallego, a Jesús que está en Nelly Silva, a Jesús que está en Jimena Salamanca, en Luisa Galarza, a Jesús que está en Karen López, en Jesús que está en Manuel, en Jesús que está en Margarita, en Jesús que está en Lorena. En los otros sí no los puedo ver porque todavía tienen la cámara apagada. Estoy mal. Estoy mal. Y tienes un problema de visión. Y necesitas dejar esa visión de bosque y comenzar a tener esa visión de árbol. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a un ciego en 2 tiempos? Que le puso un poquitico de saliva a los ojos. Digo, ¿qué ves? Ay, yo veo como árboles. Sí. Entonces Jesús le tocó volver a meterle la vida. Esa sanación también es una sanación de asco. Bendito sea el Señor que el ministerio de sanación tiene diversas formas de manifestarse. Y entonces Jesús le vuelve, listo. ¿Y ahora qué ve? Ay, ahora sí veo personas. Ya no veo árboles, veo personas. Te puede estar pasando lo mismo. Me puede estar pasando lo mismo. Nos puede estar pasando lo mismo. Y resulta que a veces no nos gusta que nos vean. Porque es que si nos ven, tenemos miedo a que nos rechacen, a que no nos acepten como somos. Y ese es el mayor miedo, y esa es la mayor tristeza, y ese es el mayor dolor que tenemos en esta vida. El dolor, el miedo a sentirnos rechazados, a sabernos rechazados. Por eso cuando tienes miedo de que te vean, ni siquiera la cámara enciendes, excepto cuando tienes una mala señal de internet, porque ya sabemos que hay casos como esos. Yo de buena fe, yo creo eso, y me ha pasado a mí. Entonces, pues, tranquilo. Ábrete, éfata, apertúrate, como diría el exfiscal de la Nación, general de la Nación, Humberto Martínez. Mira, necesitamos abrirnos, mostrarnos tal cual somos. Y si eso es lo que somos, el que nos amará como somos, pero no nos dejará como somos. Nos ayudará a construir en comunión, en amor fraternal, una mejor versión de nosotros. Ese es el poder que tiene la comunidad. Tiene el poder de sacar de nosotros una mejor versión de nosotros. Lo voy a decir en primera persona para que quede más claro, porque es que a veces uno escucha a nosotros y la gente entiende, son los otros, eso no es para mí. No, eso es para ti. Eso es para ti. La comunidad tiene el poder en mí de construir y sacar una mejor versión de mí. ¿Y cómo lo va a hacer? Con hospitalidad, con acogida. Miren esto lo que dice. No olviden la hospitalidad. Gracias a ella, algunos sin saberlos hospedaron ángeles. Le pasó a Abraham, le pasó a Lot. Me remito al libro del Génesis para que ustedes lo lean. Está entre el capítulo 11 y el capítulo 19. Hospedaron ángeles.
Y mire lo que dice, acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos. Hay gente que está presa de una deformada imagen de sí mismos. Son presos de una deformada, incompleta imagen de sí mismos. Y entonces tendremos que mostrarnos como presos frente a ellos. ¿Cómo quieres que tu hermano, y por favor anota esta frase porque te va a encantar, cómo quieres que tu hermano te abra su corazón si tú no has abierto el tuyo para con él? Nos escondemos, nos escondemos, nos sigue dando miedo mostrarnos como somos, mostrarnos como somos. Mire lo que dice la carta a los Hebreos. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los que son maltratados, pensando que también ustedes tienen un cuerpo. Es que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos que a veces esperamos a que ellos lleguen a nuestro nivel. No, la acogida es bajarnos a su nivel, que no nos vean a nosotros como superiores, que nos vean como iguales. Y cuando nos vemos como iguales, la apertura es mucho más fácil. ¿Ven tan hermoso ese texto? Pero no solo es hermoso, es sanador de todas las relaciones humanas, especialmente de las relaciones de noviazgo y matrimonio. Tengan todos un gran respeto del matrimonio. Y el hecho conyugal sea sin mancha, que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Oigan, si no amamos fraternalmente, si no somos Filadelfia para el otro jamás verá a Dios en mí y lo peor, yo seguiré siendo ciego y no veré a Cristo en el hermano. Por favor, no lo olviden. Una herramienta que ayuda a sacar la mejor versión de nosotros mismos se llama corrección fraterna. Y se necesitan dos condiciones esenciales para hacer corrección fraterna. Anótenlas, por favor. La primera, caridad de parte de quien va a hacer la corrección. Y la segunda, humildad de parte de quien va a recibir la corrección. Si hay caridad, pero no hay humildad, se puede estar perdiendo esa corrección. Pero aunque se pierda, tú hazla. Porque es mejor hacer la corrección y no pecar de omisión. Miren, a nosotros nos pasó en la parroquia. El padre me pidió que fuera el director de formación de todos los agentes de parroquial y servidores que teníamos en la parroquia. Y entonces, pues a mí como me gusta siempre trabajar en equipo, hacer trabajos en equipo, pues he aprendido eso del Espíritu Santo y he aprendido eso de los Hechos de los Apóstoles y he aprendido eso en mi Santa Iglesia Católica, formar equipos de trabajo. Entonces formé equipos de trabajo y una señora, al ver que nunca había trabajado en equipo, se levantó y le dijo al padre delante mío, a mi padre, pídame lo que quiera. Yo con todo mi amor le serviré a usted, mi santo sacerdote, pero no me pida que yo trabaje con esas viejas chismosas. Hay gente que le gusta servir de esta manera. De pronto usted conozca alguna con esta frase. De pronto usted sea una de esas personas. Entonces, ojo que esto puede ser también para usted. Padre, yo soy feliz mientras nadie me lleve la contraria. Y a veces en el trabajo en equipo hay que llevarle la contraria al otro. Pues no por ser enemigos ni por montársela, no. Pues porque simplemente esta persona no tiene la razón y aquel que le está diciendo todo lo contrario a lo que esta persona está proponiendo, seguramente tiene argumentos más sólidos, más conocimiento, más experiencia, más sabiduría y quizás es la mejor forma de hacerlo. Y en todo equipo humano
se van a presentar dificultades. En todo equipo humano se van a presentar diferencias. Yo no sé, Manuel, si de pronto este es el único grupo donde no pasa eso. Pero mi experiencia me dice que eso sucede en todo equipo humano. Y esta iglesia es pecadora, porque usted, que pertenece a esta iglesia, es pecador. Y esta iglesia es imperfecta, porque usted, que es imperfecto, pertenece a esta iglesia. O sea que si usted gusta, una vez, una señora así ya desesperada de tanta corrección fraterna que le estábamos haciendo, me dijo, ay, ¿saben qué? Yo voy a buscar es otra iglesia perfecta. ¿Dónde está esa iglesia perfecta en esto? Pues mueras. Honestamente, la única iglesia perfecta es la iglesia del cielo. Pero si usted se muera y no es perfecta, no va a llegar allá al cielo. Entonces, mire a ver qué hace. Aprenda a trabajar desde la realidad. Y esta es una recomendación que le quiero dar a los líderes. Si usted es servidor, pero también es líder, anote este consejo, por favor. Anótelo. Arial 14, subrayado. Aprenda a trabajar desde la realidad, no desde lo ideal. Nos ha hecho mucho daño a la iglesia trabajar con ideales. Estamos buscando santos y no vemos a ninguno, pero decimos en el credo, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Es santa por el Espíritu Santo, pero es pecadora por mi pecado y el tuyo. Entonces, dejemos de trabajar con condiciones ideales y comencemos a trabajar con condiciones reales. ¿Cómo uno sabe que está trabajando con condiciones reales? Porque uno llega a esta conclusión. Esto es lo que hay. Y como dice en Primera de Willy Colón 1.1, ¿se han leído la Primera de Willy Colón 1.1? Guaco, espero que te la sepas. En Primera de Willy Colón 1.1 dice, si del cielo te caen limones, aprende a hacer. Hay que trabajar con lo que hay. Y uno le ora al cielo así, Señor, yo, aquí, tu hijo, esto es lo que hay. Con virtudes y defectos, con cualidades, pero también con imperfecciones. Con carismas, pero también, Señor, con vicios. Comencemos a trabajar con condiciones reales y en el matrimonio mucho más. Miren, a veces tenemos de nuestra pareja y ponemos a nuestra pareja en un altar y cuando se equivoca, se cae el altar y uno sufre porque se cayó el altar. ¿Y quién lo subió al altar? Comencemos a amar a la gente desde su realidad, no desde mi ideal. Eso es un cambio de paradigma y es un cambio de visión. Y sí, solo así podemos amarnos fraternalmente como hijos de Dios. Pidámosle al Señor en esta noche que nos dé la gracia de reconocernos hijos de Dios y de reconocer en mi hermano que también es hijo de Dios y que Cristo habita en ese hermano, como San Juan Pablo II desde el planteamiento de la espiritualidad de comunión lo planteó. Y si lo logramos hacer, mis queridos hermanos, ahora sí seremos una comunidad. Antes éramos solo un grupo humano de cristianos en la fe, pero la comunidad es el espacio salvador donde sacan la mejor versión de mí por medio del amor fraternal. Y así existirá fraternidad de los hijos de Dios. Así se hará tangible la fraternidad de los hijos de Dios. Y en eso reconocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Oye, Néstor, ¿y entonces por qué Mateo 25:40? Porque cada vez que mi ser se refleja en mi hacer a cada uno de esos pequeños, se lo estoy haciendo al mismo Cristo. Cada vez que hagas esto con alguno de mis hermanos, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Somos protagonistas de nuestra historia. Toda profecía es condicional. Y la historia se va escribiendo en el fruto de cada decisión. Tu historia en Dios es el fruto de cada decisión que tomas en Dios. Y el cielo será la consecuencia lógica de aquellos que tomaron las decisiones en Dios.
y el infierno será la consecuencia lógica de aquellos que tomaron decisiones fuera de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, abro micrófono si hay preguntas, dudas, comentarios, chicle, maní, caramelo, a la orden. Quedo atento. Nelly sigue riéndose, Dios mío, Nelly está feliz. Qué rico estar en sábados felices. Bueno, yo no sé si fue que ya todos se durmieron. Néstor, Karen. yo insisto con la pregunta que yo hice. Mira, bueno, no es la misma, es otra parecida. Ah, entonces vas a insistir, pero con otro. En alguna ocasión yo permití que una persona viniera a mi casa a dormir por varios días, pero yo me di cuenta de que esa persona venía con alcohol. Entonces yo tenía mucho miedo porque yo tenía las niñas las tenía pequeñas y me dio miedo que no fuera sano. En algunas ocasiones los vigilantes la dejaron quedar en los lugares de donde están los tanques, donde están los registros del agua, y yo me enteré y yo decía, Dios mío, que no seas tú y yo te esté dejando afuera. ¿Sí? Yo lo sentí, pero yo en ese tiempo yo hacía vigilias por la noche y yo le pedí mucho al Señor que me iluminara con eso, porque yo a ella hay veces me la encontraba allá, ¿sí? Pero también vi esa conducta del alcohol y me dio miedo. Y entonces tuve que decirle que no la podía volver a recibir. Entonces, no sé, me queda sonando, siempre me ha quedado sonando eso, pero pues tomé esa decisión. No sé si estuvo mal. Obraste en conciencia, 1, 2, pediste la luz del Señor, 3, tienes que mirar y examinar el fruto. Si esa persona, después de esa corrección que tú le hiciste, de esa advertencia que le compartiste, se corrigió o no, y si el fruto de la corrección se vio, pues obraste bien, ¿listo? No puedo saber si lo corrigió porque ya después no la volví a ver realmente. Ya no la volví a ver nunca más a la hora del té. Entonces, pues date cuenta que lo importante aquí fue que obraste en conciencia, y que pediste en oración luz. Ya, y obraste en conciencia, listo. Tomaste tu decisión y esa persona también tomó la suya después de tu postura. Y eso es importante, que nuestra postura, anoten esa frase por favor, que nuestra postura haga que la gente toma decisiones. Eso está bien. Eso está bien. A mí nadie nunca se me ha acercado en la vida, y eso ha sido una bondad del cielo, a ofrecerme droga. Debe ser que esa postura ha hecho que en otras personas tengan temor de hacerlo. Bendito sea Dios. Muy bien. ¿Alguien más? Antes de las 6 de la mañana les agradecería. Sí. Cuando uno por toda circunstancia que vea incorrecta, decide siempre callar para evitar verse en chismes, para evitar cualquier cosa, sino que más bien calla, ahí está pecando. Obviamente. ¿Cuál sería la pregunta a discernir? Anota la pregunta. ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Qué harías tú, Jesús, en esta circunstancia? Y nosotros nos damos cuenta que Jesús, aunque lo invitaban a la casa de los fariseos, él no tenía ningún problema en decirle a Simón, oiga, esta mujer que tú llamas pecadora, que me está jugando los pies,
tú no me lavaste al principio, tú no me atendiste, ta, 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 ta. Nosotros tenemos que ser libres de prejuicios, de miedos y de predisposiciones para con el otro. Y un buen criterio de discernimiento es preguntarnos, ¿qué harías tú, Jesús, en esta circunstancia? ¿Qué harías tú, Jesús, en esta circunstancia? Y ahí estoy invitando al Espíritu Santo que me ilumine. Yo, por mi formación, por el carácter que tengo, yo procuro no quedarme callado. Porque yo siento después en la noche cuando estoy haciendo mi examen de conciencia, yo pude haberle dicho esto y no lo hice y pequé de omisión. Pequé de omisión. ¿Listo? La verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Muy bien. Bueno, ¿qué les pareció el tema? Muy difícil de Muy entender. interesante, muy interesante. Bueno, y aparte de Karen. Ahora resulta que a todos se les dañó el micrófono. Muy difícil también. Yo pienso que es muy difícil, porque a veces uno dice, listo, voy a albergar a alguien también, voy a acoger a alguien, voy a ayudar a alguien. Y yo en estos días estaba pensando en eso porque, digamos, en mi casa pasó que llegó X persona que quería, pues que la conocían ahí porque había sido vigilante del conjunto y se ofreció a hacer aseo en la casa y se desapareció algo, no sé, no me acuerdo qué. Y de una vez quedó marcada esa persona se lleva las cosas. Y yo, pero yo no creo, pero es que como regalan tantas cosas, eso ven por ahí y empiezan, ay, no, si le gustó eso, llévese. Y uno trata, o sea, ve a una persona, esa misma persona en dificultades y yo traté de ayudarle a hacer cosas y la traje a mi casa y empezaron a desaparecerse algunas cosas. Y entonces yo decía, la embarré. Tal vez no quise hacerles caso por lo que decían, porque yo, digamos, lo que se desapareció se me hizo tan tonto que dije, no, o sea, es como prejuzgar, como... Y de pronto cuando empiezan a faltar cosas y empiezo a mirar y yo empiezo a organizar cosas y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿cómo hacer? O sea, yo entiendo que uno le decía al Señor, si a ti te piden, si te quitan una cosa, dale la otra más, o no sé, pues como tratando de ayudar a la gente a entender el amor y la caridad de Dios y muchas cosas. Pero yo sí creo que esto tiene que entrar muy al fondo para uno lograrlo practicar a ras y no dolerse ni no y tratar de ser compasivos y misericordiosos y al mismo tiempo ser justo, porque muchas veces puede pasar, no, se lo prestó a fulanito de tal y se le olvidó y casualmente cuando llegó esa persona ya estaba uno predispuesto y decir, no, faltó